Bueno, ya de vuelta a las 8:21 y pasamos a abordar un tema que está por convertirse, si no es que ya es un problema de urgencia nacional en nuestro país. Se confirman al momento 8 casos de la chikungunya, este virus que es transmitido por el mosquito que muchas veces también transmite el dengue, pero tenemos que abordar esta mañana respecto a esta enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Están las autoridades haciendo lo suficiente para poder evitar una emergencia nacional como la que ocurre en nuestro país vecino, en El Salvador, donde ya se han detectado más de 16,000 casos del chikungunya? Bueno, para hablar de esto, nosotros le damos la bienvenida al doctor Haroldo Cabrera Mancio, es médico especialista. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María René. Efectivamente es algo sumamente serio. Las personas piensan que es otro tipo de dengue y no es así. Lo que lo une con el dengue es el vector, como bien lo has dicho, el mosquito Aedes aegypti, que es prevalente en estas regiones, es el vector que transmite también la fiebre amarilla, pero la enfermedad como tal es sumamente distinta. Algunos síntomas se parecen, por ejemplo, la fiebre alta, el dolor de los músculos, la postración, pero algo muy característico de la chikungunya es el problema articular. Es muy serio, es un dolor terrible en las articulaciones, principia con una artritis migratoria, afecta a la columna vertebral, las grandes articulaciones y literalmente la gente se encorva, no se puede mover. De hecho, el nombre chikungunya significa eso, Así doblarse es. porque la gente se dobla del dolor que está sintiendo. De una lengua bantú que se originó en una población del sureste de Mozambique y del norte de Tanzania, que quiere decir precisamente el hombre que se encorva, de ese viene el nombre chikungunya. Perfecto. Esta enfermedad, hablábamos entonces, trae todos estos síntomas que usted ha mencionado, la fiebre, los dolores y muchos otros que, como dijimos, se parecen al dengue, pero menciona que es totalmente distinto y también en el sentido de que, bueno, el dengue me explicaba, uno pasa unas 2 semanas con los síntomas, pero la enfermedad desaparece, ya uno lleva su vida normal, pero el chikungunya puede permanecer, las consecuencias de esta enfermedad. Eso es precisamente la gran diferencia, el impacto personal que puede tener la infección y también a nivel social, económico, porque las personas literalmente se debilitan, están postradas. La enfermedad se puede autolimitar en unos 10 días, que es la gran mayoría, pero hay un 30% que pasa 3 a 4 meses enferma, con artralgias, con problemas de movilidad seria, y hay un 15% que puede permanecer enferma hasta 20 meses, pero hay un 12% que puede permanecer enferma hasta 3 a 4 años con el problema articular. Y estamos hablando de esos dolores de las articulaciones. Como una artritis. Precisamente las personas que más pueden enfermarse a largo plazo son las personas que ya tienen una condición articular como una artritis reumatoidea, por ejemplo. Y hablábamos de que esta enfermedad en la mayoría de los casos no es mortal. La letalidad es muy baja. De 14,000 casos que habían confirmados hace 2 años en las Américas, solo 14 muertes se pudieron confirmar, a diferencia del dengue, cuya letalidad es mayor, por ejemplo, en el caso del dengue hemorrágico. Ahora, pero aún así, aunque esta enfermedad no es letal en la mayor parte del tiempo, no es mortal, trae consecuencias y lo hablábamos, lo platicábamos, es importante abordarlo en el núcleo de la familia, ¿no? En el desarrollo laboral que una persona pueda tener, en los ingresos, en la economía del hogar, porque una persona fácilmente queda debilitado, como usted dice, y sin poder ir Totalmente, a trabajar. y las personas que tienden a manifestar una chikungunya crónica manifiestan un terrible cansancio, fatiga severa y también depresión. Entonces están completamente imposibilitados de trabajar, de generar, y eso es un impacto muy fuerte en la economía familiar y también, por qué no decirlo, del país. Y hablando de eso, bueno, El Salvador ya está bajo emergencia nacional. Es una alerta nacional. Alerta nacional, sí, debido al chikungunya, más de 16,000 casos reportados. En Guatemala se han confirmado 8. Pero ¿qué impacto podría llegar a tener esto en nuestro país? O sea, las dimensiones, ¿las estamos visualizando como Yo pienso que no, deberíamos? se está minimizando mucho el problema, es más serio de lo que se cree, la mayoría de personas piensa que es otro tipo de dengue y no es así. Y la forma de diseminación de la enfermedad es muy sencilla, es a través de las etapas de baja temperatura, de cambios climáticos en el oriente, por ejemplo, las cargas de prevalencia del vector, del mosquito, han cambiado, se han multiplicado,
y esa es la causa de que esta enfermedad sea de grande riesgo porque se puede diseminar en un momento dado como una llama de un fósforo. En Guatemala me decía las áreas que posiblemente serían más afectadas, por eso son las áreas más cálidas. Así es, precisamente por la prevalencia del vector, del mosquito. Hay otro vector también que es el Aedes albopictus, pero ese es más frecuente en el África, porque la enfermedad viene del África, recordemos. Desde el año 52 está descrito la presencia de este virus. Hay brotes descritos en el año 2006, en África también, el subcontinente indio también, en Italia también. Y luego hace unos 8 meses apareció de manera autóctona, se llama eso, en América, en una isla San Martín del Caribe, una isla francesa. Autóctona significa de que la variedad del virus no es exactamente igual de las 3 conocidas, sino que desarrolló una nueva forma de virus y apareció de nuevo. Y eso es muy serio, porque eso no conocemos completamente las implicaciones a futuro de lo que puede suceder en las manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Cómo nos protegemos los ciudadanos? O sea, aparte de lo que las autoridades pueden realizar, me imagino que divulgando, dando más información, porque hasta ahora ha habido muy poca información acerca del chikungunya. ¿Qué pueden hacer tanto las autoridades como nosotros los ciudadanos? La clave, lo ha dicho, es la divulgación y también conformar grupos de gente responsable, una organización que esté específicamente dedicada a este tema para poder prevenir, porque no hay ninguna vacuna, no hay ningún tratamiento curativo, solo tratamiento sintomático. Entonces la enfermedad se tiene que prevenir, es la única manera de limitar la dimensión de este problema. Entonces se recomienda que haya divulgación a la gente para que no tenga, por ejemplo, agua estancada, depósitos de agua, tanques de agua, trastos con agua para los animales. Todo esto hay que evitarlo y si se necesita, pues cada 2 días hay que vaciarlo para que la larva del mosquito no se prolifere. Hay que usar ropa de manga larga para evitar los piquetes. El mosquito pica principalmente en el día, no tanto en la noche, principalmente en el amanecer y en el atardecer. Hay que usar repelentes de mosquitos también, tanto en la forma de spray como en las plaquetas que se usan en las tomacorrientes o las que se queman, eso es importante. También la OMS sugiere algunos tipos de insecticidas que se pueden usar en dosis ultra bajas, nada más que 250 partes por hectárea para poder fumigar grandes extensiones de tierra para evitar la proliferación del mosquito. Y también se están ensayando en Filipinas algunos tipos de trampas para mosquitos con buen éxito, pero para todo eso se necesita una voluntad de las autoridades para poder reservar dinero para eso, para prevenir, que es la única manera, porque en un momento dado puede haber un estallido de la enfermedad, como en el caso del vecino país de El Salvador, que ya está en alerta nacional. Y eso pues al momento no se ha visto como se debería de ver en nuestro país, ¿no? La seriedad de este tema del chikungunya. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, doctor. Gracias, Marilene. Muchísimas gracias y nosotros, claro, le lanzamos también una pregunta a ustedes en casita para que ustedes participen junto a nosotros. ¿Qué medidas puede tomar? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo ve usted el problema del chikungunya? Esto que dicen algunos se avecina en nuestro país, ya El Salvador con más de 16,000 casos, 8 confirmados en Guatemala y están pendientes más de una docena de confirmarse de casos de chikungunya. Vamos a estar nosotros entonces muy pendientes y usted a través de las redes sociales también nos puede aportar, nos puede comentar. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más enseguida. Te amo porque sos mi tierra y en mi voz hay orgullo al saber. Estoy orgullosa de ser guatemalteca por su gente, buena, alegre y trabajadora, como tú.